Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Está? Padre Cristo, cambio a mis hermanos este día, mis hijos también están aquí. Padre Cristo, en este día, yo sé que Dios es muy bueno, muy maravilloso, amén. Y le damos gracias a Dios, hermanos, en este día porque nos da el privilegio de compartir una vez más su palabra, de estar delante de un pueblo que ama a Dios, de un pueblo que le gusta alabar y glorificar el nombre de Cristo, amén. Estoy contento, hermano, estoy contento porque mi Dios es muy bueno, tu Dios es muy bueno, amén, muy maravilloso. Y al venir, hermano, delante de ti, pues es un grande privilegio, en verdad, hermano. He estado analizando el privilegio que me da el Señor y que te da el Señor, hermano, de administrar cosas santas. Cosas, hermano, que aún, hermano, las personas que no alcanzan a entender, amén, no se imaginan, hermano, lo que estamos administrando. Es algo grande, es algo maravilloso, hermano, que Dios quiere que tú comprendas y que yo comprenda, amén. Todo, hermano, lo que Dios ha puesto alrededor de nosotros, amén. En este día, hermano, vamos a escudriñar algo muy hermoso, porque tenemos una palabra muy hermosa de parte de Dios, donde nosotros vamos a mirar, hermano, el privilegio que Dios nos ha dado a ti, que Dios me ha dado a mí, amén. Es algo grande, es algo maravilloso, hermano, que vamos a mirar en este día en el nombre de Jesús. Vamos a tratar de cubrirlo, aunque es muy extenso, hermano, esta enseñanza, amén, pero si no podemos compartirla en esta vez, pues vamos a dejar otra parte para otra vez. Pero yo le aseguro, hermano, que le va a gustar esta palabra, amén. Si usted ama a Dios, le va a gustar esta palabra, amén, en el nombre de Jesús. Antes de empezar, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que Dios nos bendiga este día, hermano, y tú que estás ahí conectado en tu casita, vamos a pedirle a Dios que Dios te bendiga, amén, que Dios abra tu entendimiento y que Dios use mi vida por todos, hermanos, los que viven aquí en Stockton, los que viven en Manteca, los que viven en México, hermano, en todo, hermano, este mundo que van a escuchar esta palabra, en que Dios los bendiga, hermano, que nos abra entendimiento. Ora por mí, yo voy a orar por ti en el nombre de Jesús, amén. Y también les voy a pedir, mientras estamos compartiendo la palabra, hermano, no deje de pedirle al Señor, no deje de orar, hermano, al Señor, amén, de glorifique al Señor. Imagínese, hermano, siéntase, no se imagine, siéntase, hermano, que estamos juntos, amén, aunque no estamos físicamente, pero estamos en lo espiritual. Siéntase con la libertad, hermano, de ir en su casa, alabar y glorificar al Señor y dar la honra y la gloria a Él. Siéntase con esa libertad, amén. También si hay peticiones, hermano, en este día, póngalas ahí, amén. Y por aquí uno de mis niños va a apuntar las peticiones que ustedes tengan y vamos a orar por esas peticiones, hermano, en el nombre de Jesús. Yo le aseguro, hermano, que Dios va a hacer algo grande en este día, amén. Vamos a hacer la oración en el nombre de Jesús. Le voy a pedir que, por reverencia, hermano, a la palabra del Señor, nos pongamos de pie. Ahí en los que estamos aquí en mi casa, en mi familia, y usted en su casa, hermano, póngase de pie también, reverencia a la palabra del Señor, amén. Vamos a hacer la oración en el nombre de Jesús. Señor, gracias, bendito Dios, en esta tarde, Señor, tan hermosa, que tú me has dado, Señor, el privilegio, primeramente, de venir delante de tu presencia, para adorarte, para glorificarte, para decirte que tú eres mi Dios, que tú eres santo, que tú eres grande, que tú eres el Todopoderoso, Señor, que tú eres un Dios que te has manifestado desde el principio, Señor, y quieres seguir manifestándote, Señor, entre tu iglesia, entre tu pueblo, amado Dios. Gracias, Señor bendito, por este privilegio, Padre, que tú me das de compartir esta palabra, Señor. Hay gozo en mi corazón, Señor, a contemplar tu palabra, de estar delante de ti, delante de tu pueblo, amado Dios. Te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que está ahí atrás de ese, Señor poderoso, de esa pantalla, amado Dios, que en sus casas, Señor, ellos puedan sentir la libertad de adorarte, Señor, que en sus casas, Señor, ellos te puedan glorificar, que tú abras, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros, y a mí, Señor, me des libertad para hablar de tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Todo aquel que escuche esta palabra, todo aquel que va a recibir esta palabra, Señor, si no es en este momento, en otro momento, Padre, pero yo te ruego que tú los bendigas, que tú toques sus mentes, sus corazones, que podamos entender el privilegio, Padre, el que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús.
Te honramos, Señor Jesucristo, en esta tarde. Para ti es toda la gloria, para ti es toda la alabanza. Mi alma adora tu nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo se sienta en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo se sienta donde están mis hermanos, Señor, esta tarde, recibiendo tu palabra, amado Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti. Te amamos, Jesús. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu nombre, Señor poderoso. Estamos aquí para adorar tu nombre. Estamos aquí para exaltarte, para decirte que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el más grande, el alto, el sublime, Señor, digno de toda gloria, digno de toda la alabanza, Padre. Que nunca cese mi corazón y mis labios de adorarte, de glorificarte, Señor, a ti, el único Dios todopoderoso, Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. Den un aplauso, hermano, ahí en su hogar, amén. En el nombre de Jesús. Dios es muy bueno, Dios es muy grande, aleluya, amén. Y en esta tarde, hermano, voy a pedirle que vayamos al libro del Éxodo, amén. Ahí vamos a comenzar, hermano, en el nombre de Jesús. Y vamos a mirar algo muy grande, muy hermoso, hermano, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, amén. En el nombre de Jesús vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 19. Y ahí vamos a comenzar, hermano, la enseñanza en el nombre maravilloso de Jesús. Dios, hermano, es muy grande. Dios es muy maravilloso. Aleluya. Goces este día, hermano, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele gracias a Dios, hermano, porque un día más vamos a recibir su palabra. Un día más, hermano, Dios nos da el alimento espiritual. Aleluya. Qué grande es mi Dios. Aleluya. Vamos a ir al libro de Éxodo, hermano. Amén. 19, capítulo 19. Y vamos a ir, hermano, a leer del versículo 15 para enfrente. Amén. En el nombre de Jesús dice la palabra del Señor así. Amén. Dice: y dijo al pueblo: ¿están preparados para el tercer día? No toquéis mujer. Y aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, dice, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Fíjese, hermano, lo grande, para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía, y el humo del horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba a Dios y le respondía con voz, y Dios le respondía con voz tronante. Versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitudes de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago, no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasará el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Amén. Versículo 25 dice: entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Aleluya. Amén. Dios, hermanos, es muy grande. Dios es muy maravilloso. Amén. En este día vamos a hablar, hermano, de algo muy hermoso, del privilegio, hermano, que tú
como hijo de Dios, como siervo de Dios, como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, tienes, amén. Tengo yo también ese privilegio, amén. Es un privilegio, hermano, muy grande, es un privilegio muy hermoso, es un privilegio, hermano, que muchos no lo alcanzan a entender, amén. Si yo te preguntara este día, hermano, amén, ¿a cuánto nos gusta alabar al Señor, amén? No te puedo escuchar yo esta tarde, ¿no? Pero sí puedes poner ahí un amén. Yo sé que te gusta alabar al Señor, yo sé que te gusta, hermano, glorificar el nombre de Cristo, amén. Yo sé que te gusta orar, yo sé que te gusta estar en su presencia, amén. Eso es lo más hermoso que nosotros, hermano, que nosotros como pueblo del Señor hemos experimentado la presencia de Dios, amén. Aquí, hermano, el pueblo del Señor, lo que tú leíste, el pueblo del Señor se iba a acercar al Señor porque Dios iba a hablar con ellos. Dios iba a hablar con ellos, hermano. El Señor iba a bajar, hermano, y Dios iba a hablar con su pueblo. El pueblo lo iba a escuchar, mas no lo iba a mirar. El pueblo no lo iba a mirar porque Dios le había dicho a Moisés, no hay hombre que me vea y que viva. Pero el pueblo iba a escuchar, hermano, la voz del Señor. El pueblo iba a escuchar la voz del Señor. El pueblo iba a mirar la manifestación del Dios Todopoderoso, amén. Y el pueblo, hermano, empezó a experimentar, dice, cuando llegó la mañana, dice que una espesa nube empezó a descender. Cuando esa espesa nube empezó a descender, dice que truenos empezaron a caer a aquel monte y el monte humeaba porque el Señor había bajado en fuego. El Señor había bajado en fuego, hermano, amén. Y el pueblo se empezó, hermano, a escuchar. El pueblo empezó a escuchar el sonido de la trompeta, dice que iba de la bocina, que iba aumentando, amén. Moisés empezó a escuchar, hermano, que la bocina, la voz del Señor iba aumentando, el Señor se empezaba a manifestar, amén. Pero antes de eso, hermano, le dijo el Señor, dile al pueblo, fíjate lo que leíste tú el versículo 15, y dijo al pueblo, estar preparados. El pueblo tenía que prepararse, estar preparados porque al tercer día yo descenderé, el Señor iba a descender. Estar preparados para el tercer día, dice otro que dijo, o sea, santifícate, purifícate, amén, límpiate, porque al tercer día, hermano, el Señor iba a descender. El Señor, hermano, les habló antes de venir ante ellos. El Señor les habló antes de manifestarse al pueblo de Dios, amén. El Señor, hermano, se les habló antes y les dijo, prepárense porque van a mirar mi gloria, aleluya. Esto es algo grande, hermano, y maravilloso. Yo no sé si tú te estás preparando para mirar la gloria de Dios. Yo no sé si tu corazón, hermano, está, hermano, sediento de preparándose para escuchar, hermano, para sentir la presencia de Dios. Pero el pueblo se empezó a preparar. El pueblo de Dios, hermano, se apartaron de sus mujeres. El pueblo del Señor lavaron sus vestidos, se santificaron, porque el Todopoderoso iba a descender. El Señor les dio un plazo, les dio 3 días. En esos 3 días ellos tenían que purificarse, tenían que limpiarse, tenían que apartarse de todo pecado, aleluya, amén. Porque la gloria del Señor iba a descender a aquel lugar, aleluya, amén. Dios, hermano mío, a ti nos ha dicho que nos preparemos. Dios, hermano, siempre ha querido derramar su presencia, su gloria sobre nosotros, aleluya. Pero ¿por qué a veces no pasa nada? Porque no nos preparamos para mirar, para recibir la presencia del Dios Todopoderoso, aleluya, amén. Pero en esta tarde, hermano, el Señor nos dice en su palabra, preparémonos, hermano, para sentir la gloria de Dios. Prepárate para sentir la presencia de Dios. Preparémonos, hermanos, para sentir, hermano, el poder del Señor, del Dios Todopoderoso, aleluya. Sin ese poder, hermano, nadie va a permanecer. Sin ese poder del Señor, hermano, nadie va a poder mantenerse firme, aleluya. Por eso es necesario que la iglesia se prepare. Por eso es necesario que tú como siervo, como sierva de Dios, nos preparemos. El Señor, hermano, también tiene un día, también tiene una hora. No la conocemos. El pueblo del Señor conocía y él sabía que al tercer día el Señor iba a descender. Les dio una hora, les dio un tiempo, le dijo, al tercer día yo voy a descender, aleluya. Y en ese tercer día, hermano, el Señor descendió. El Señor descendió
Pero ¿sabes qué, hermano? Aquí hay algo muy especial para mí y para ti, amén. Cuando el Señor descendió, les puso un límite. Les puso un límite, hermano, donde el pueblo de Dios no podía pasar. Les puso un límite, hermano, donde el pueblo del Señor estaba un camino restringido para ellos. Donde ellos iban a acercar a una línea o a un límite donde habían puesto y no podían pasar ni un pie para aquel lado. No podían pasar ni una mano para aquel lado. Porque la gloria del Dios Todopoderoso estaba en ese lugar. Aleluya, amén. Y déjame decirte algo, hermano. La presencia, la gloria del Señor está entre nosotros. Entre nosotros está la gloria del Señor. Aleluya, amén. Monte, amén. Este monte, hermano, se le conoce como el monte Sinaí. Y el monte Sinaí, hermano, representa, amén, santidad, amén. Ese lugar santo era un lugar, hermano, de santidad. Era un lugar de santidad donde el pecador no podía acercarse. Era un lugar de santidad, hermano, donde el asesino no podía acercarse, donde el mentiroso no podía entrar, donde el que robaba no podía entrar, donde el que peleaba no podía entrar. No podían entrar, hermano, no podían acercarse a ese monte, porque era un lugar de santidad, donde solamente Dios le permitió a Moisés y a Aarón subir, porque hasta los sacerdotes tenían un límite. Hasta los sacerdotes tenían un límite. Era el monte, hermano, de la santidad de Dios, donde nadie podía acercarse, donde nadie podía subir, hermano, nadie podía cruzar la línea. No podían cruzar la línea que el Señor les había puesto, no podían traspasar esa línea, porque el Señor le dijo, dice, que no traspasen los límites, porque caerán multitudes de ellos. Porque si alguien traspasa un límite, dice, será apedreado. Si alguien traspasa el límite, dice, sea animal, dice, lo flecharán. Entonces había un lugar, hermano, restringido, donde el pueblo de Dios, Israel, hermano, no podía acercarse. No podía acercarse, aleluya, amén. Solamente Aarón, solamente Moisés, Dios les permitió acercarse. Dios les permitió, hermano, acercarse ante la presencia del Señor, ante la manifestación del Dios Todopoderoso, del Dios de la gloria, aleluya, amén. El monte de Sinaí, monte de santidad. Monte de Sinaí, monte de santidad, amén. Pero fíjate cómo se llama el tema, hermano, amén. Monte de Sión, fíjate cómo se llama el tema, pon atención. Monte de Sión, amén. Monte de misericordia y adoración al Señor, aleluya. Monte de Sión, monte de misericordia y adoración al Dios Todopoderoso. Al Dios, hermano, Todopoderoso, aleluya. Oh, bendito sea su nombre, alaba el nombre de Cristo, hermano, aleluya, amén. El pueblo del Señor se acercó a un monte, el cual no era el monte de Sión, era el monte Sinaí. En ese monte Sinaí, hermano, yo y tú no cabíamos. En ese monte Sinaí, hermano, la iglesia del Señor no cabía, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya, amén. Pero el Señor nos hizo acercar a otro monte, aleluya. El Señor nos hizo acercar a otro monte, a mí y a ti, aleluya, amén. Por eso el tema se llama así, monte de Sión, monte de Sión, monte de misericordia y adoración, aleluya. Ahí, hermano, es donde yo y tú nos hemos acercado. En ese monte, hermano, es donde yo y tú nos hemos acercado, amén. Gloria sea al Señor, bendito sea su nombre por los siglos de los siglos, hermano, amén. Si tú sientes, hermano, algo de parte de Dios, hermano, adora al Señor, aleluya. Si tú sientes en tu corazón, hermano, amén. Si tú sientes en tu corazón, hermano, deseo de adorarle al Señor, darle gloria al Señor, amén. Fíjese, hermano, al monte que nos hemos acercado, amén. Es un monte, hermano, muy hermoso, aleluya, amén. La raíz de la palabra Sión viene de la palabra hebrea, hermano, que significa Sión, amén, que significa castillo. Fíjense lo que significa, hermano, en hebreo Sión, dice castillo, amén, pero no para ahí, hermano, amén, no para ahí, amén. Dice, otros lo asocian con la palabra, amén, con la palabra
sana. Con la palabra sana, que significa protección o fortaleza. Aleluya. Amén. Y otros en la palabra árabe, amén. La palabra árabe, hermano, para Sion, dice ay, amén. Que significa ascender a lo más alto. Fíjense, hermano, tres significados hermosos. Amén. Castillo, protección o fortaleza, y ascender a lo más alto. Eso significa Sion. Amén. En tres puntos diferentes, hermano, lo miramos. En hebreo, castillo. Otro lo denominan, hermano, como la palabra, hermano, amén, fortaleza o protección. Si tú lees la escritura, hermano, Sion era una fortaleza y era una protección para el pueblo de Dios. A Sion se le conocía como la ciudad de David. Amén, como la ciudad del gran rey. Así se le denominaba, hermano, la ciudad de David, la ciudad del gran rey. Amén. Por eso, hermano, este tema es muy, muy hermoso, muy poderoso. Amén. Otros, en la palabra, hermano, ay, dice, ay, que significa ascender a lo más alto. Ascender a lo más alto. Amén. ¿Y por qué esto, hermano? Dice, porque Jerusalén o Sion era una fortaleza y era una protección para el pueblo de Dios. Amén. Dios deseaba, hermano. Dios deseaba y Dios deseaba, hermano, que ese lugar fuera un lugar seguro y protección, donde el pueblo del Señor estuviera seguro. Amén. Bajo la protección de Dios. Por eso era Sion. Además el Señor deseaba, hermano, que fuera un castillo. Que fuera un castillo, hermano, amén, o un templo. Que fuera un castillo, fuera un templo donde se le glorificara a Dios. Y la otra parte, amén, el Señor, hermano, nos promete algo hermoso, y a mí aquí. La tercera parte, amén, de lo que significa la palabra Sion. La tercera parte, hermano, dice, un lugar alto o ascender a lo más alto. Amén. El Señor, hermano, nos ha prometido, y a mí a ti. El Señor te ha prometido, hermano, dice, llevarnos a lo más alto. El Señor nos ha prometido, hermano, la nueva Sion o la nueva Jerusalén, que desciende, hermano, de lo más alto. De lo más alto desciende esta nueva Jerusalén. Amén. Sion, la Sion de que viene de arriba. Amén. El monte, hermano, que viene de arriba. Entonces el pueblo de Dios, hermano, quiso acercarse al Señor, pero el Señor le puso un límite. En ese límite, hermano, ellos no podían traspasar, no podían acercarse, no podían decir, a ver, deja ver cómo se mira, no, porque la gloria de Dios, hermano, los iba a consumir. Amén. Porque el Señor había bajado como fuego, aleluya. Pero ahora, hermano, la pregunta, amén. Dios no nos permitió acercarnos a ese monte, hermano, porque no cabíamos ahí, porque yo y tú no podíamos estar ahí, amén. Pero ahora el Señor, hermano, nos ha acercado. Ahora el Señor nos ha acercado, hermano, a un monte, hermano, mejor que el Sinaí. Amén. Ahora, hermano, el Señor dice que nosotros, que tú y yo, nos hemos acercado al monte de Sion. Amén. Abre tu Biblia, hermano, en el libro de Hebreos, capítulo 12. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Hebreos capítulo 12. La gloria es para el Señor. Recuerde cómo se llama el título, hermano. Monte de Sion, monte de misericordia y adoración. Para aquellos que les gusta adorar al Señor. Para aquellos que han entendido, hermano, quién es el Señor. Para aquellos, hermanos, que han entendido, amén, que han entendido, hermanos, las misericordias del Dios Todopoderoso, aleluya, amén. Bendito sea el Señor, aleluya. Hebreos capítulo 12. Y vamos, hermano, a leer del versículo 18, en el nombre de Jesús, amén. Y dice la palabra del Señor así. Leíamos juntos, amén, dice. Aquí va a hablar de los dos montes. Del monte que leímos aquí, del monte Sinaí, amén. Empieza a hablar del monte Sinaí, dice. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Ese monte se podía palpar, lo podía mirar. El pueblo del Señor lo podía mirar. Amén. Y que ardía en fuego, o a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad. Y luego repite otra vez, dice, al sonido de trompeta
a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron. Fíjense, hermano, los que oyeron la voz del Señor, dice, rogaron que no se les hablase más. Ellos escucharon la voz, ellos dijeron, ahorita lo vamos a leer cuando dijeron eso. Ellos escucharon la voz del Señor, el sonido de la bocina que iba aumentando, y le dijeron al Señor, ya no hables tú con nosotros. Amén. Fíjate lo que dice, que no se les hablase más, el versículo 20, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada. Amén. O pasada con dardo. Y tan terrible o tan poderoso era aquel lugar. Amén. Era lo que se veía que Moisés dijo. Fíjense lo que dijo Moisés, hermano. Estoy espantado y temblando, porque él miró, hermano, la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Moisés contempló, hermano, la grandeza de nuestro Dios. Él dijo, estoy espantado, estoy temblando. Estoy temblando porque experimentó, hermano, la gloria del Dios Todopoderoso. Aleluya, amén. Pero tú has experimentado, hermano, algo más grande. Aleluya, amén. Dice la palabra del Señor así, el 22. ¿A dónde nos acercamos yo y tú, hermano? ¿A dónde nos acercamos? Amén. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a lo que le estaba diciendo, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. A ese monte nos acercamos yo y tú, amén. A la ciudad del Dios vivo. El salmista David, hermano, amén, en el Salmo 48 dice, Sión, dice, la ciudad del gran rey, la ciudad que Dios ha escogido, la ciudad que Dios escogió, amén. Por eso dice, en el nombre de Jesús, uno de los que dice, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Aleluya. Fíjate a dónde te has acercado. A la congregación de muchos millares de ángeles. Aleluya. Ahí estamos, aquí estamos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Al Dios, el juez de todos los espíritus, a los justos hechos perfectos. Amén. Espíritus de los justos hechos perfectos. Y luego el 34 dice, hermano, el 24, a Jesús. Ahí nos acercamos, Jesús. Amén. El mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no despreciéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que os amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Amén. Ahora, hermano, aquí habló de los dos montes. Los dos montes, hermano, uno era el monte de la santidad, el monte Sinaí. Y ahora, hermano, yo y tú nos hemos acercado, amén. Aquí hay algo muy hermoso. Ahora yo y tú nos hemos acercado, hermano, amén, al monte de Sión. Amén. Monte, hermano, de misericordia y adoración. No hay, hermano, no hay judío. No hay judío, hermano, que no sepa que Sión es un lugar de adoración. No hay judío que no sepa, hermano, que en Sión fue donde se construyó el templo para adorar al Señor. No hay judío que no sepa, hermano, que Sión fue el lugar, hermano, donde David llevó el arca. El lugar que le gustaba a David para adorar al Señor. Tú, hermano, y yo tenemos que saber que Sión, hermano, es un lugar de misericordia y adoración. Amén. Donde ahora, hermano, amén, fíjate la diferencia de este monte. Amén. Ahora, hermano, la diferencia en este monte. Amén. Ahora, en el monte de Sión. En el monte de Sión, hermano, amén. Ahora, hermano, representa a Jesucristo. Por Jesucristo, hermano, yo y tú podemos acercarnos, aleluya. Por eso dice, a Jesucristo el mediador de un mejor pacto, aún a la sangre que habla mejor que la de Abel. Amén. Jesucristo, hermano, nos acercó a mí y a ti.
Ahora, ¿quién se puede acercar a este monte? Amén. Ahora, hermano, en el monte Sinaí, no se podía acercar, hermano, la persona pecadora. No se podía presentar, hermano, la persona, hermano, falta delante del Señor. Amén. Solamente el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ustedes dos se pueden acercar. Los sacerdotes se van a quedar en un límite, el pueblo va a tener otro límite. Aleluya, amén. Pero ahora en el monte, hermano, en el monte de Sión, amén, donde el pecador, hermano, puede acercarse y alcanzar misericordia. Amén. Donde el asesino, el borracho, el drogadito, el ladrón, el mentiroso, la prostituta, amén, alcanzan misericordia, gracia, por la gracia de Jesucristo. Ahora, hermano, Jesucristo, hermano, nos acerca a nosotros a este monte, al monte de Sión, al lugar de adoración, al monte de la misericordia, donde nosotros podemos acercarnos, donde no podíamos, hermano, acercarnos en tiempos pasados, donde muchos pueblos fueron destituidos. Ahora, hermano, por medio de Jesucristo, yo y tú podemos acercarnos a este monte de adoración, al monte, hermano, que el Señor nos abrió, hermano, para ti y abrió para mí. Amén. Este monte, hermano, aleluya, es el mejor. Este monte es el mejor, aleluya, amén. Porque Dios escogió este monte, aleluya. Porque Isaías dice, hermano, fíjate lo que dice Isaías acerca de este monte, aleluya, amén. Dios, hermano, Dios es glorificado, Dios es muy bueno, aleluya, amén. Isaías, hermano, hablando acerca de este monte, en el capítulo 2 del libro de Isaías, versículo 2 dice, acontecerá que en lo postrero de los tiempos, que será firmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, dice, todas las naciones. Isaías le está diciendo, hermano, amén, será edificado este monte sobre todos los montes, y todas las naciones correrán a este monte, amén. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y que caminaremos por sus sendas. Dice, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vendrán muchas naciones a este monte. Ahora, hermano, ¿cuántas naciones no han venido, hermano, por medio de Jesucristo? Ahora, ¿cuántos pueblos, cuántas gentes no se han acercado, hermano, a Dios por medio de Jesucristo? Aleluya. Por eso, hermano, miren lo que está pasando, amén. Muchas de las veces el cristiano, muchas de las veces yo y tú como hermanos, no alcanzamos, hermano, aleluya. No alcanzamos, hermano, a valorar. No alcanzamos, hermano, a distinguir en dónde estamos, a dónde nos hemos acercado, aleluya. Donde el pueblo de Dios, hermano, quiso acercarse para escuchar la voz del Señor. Y la escuchó, hermano, y ¿sabe qué dice? Quedó espantado. Se espantó el pueblo de Dios. Y vinieron a Moisés y le dijeron, y todo el pueblo, dice, observaba los truenos y los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ellos empezaron a mirar, hermano, dice que se alejaron. Ahí lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 18. Se alejaron y dijeron a Moisés, fíjense lo que le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y oiremos. Pero dice, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté entre vosotros, para que no pequéis. Ese era el propósito. Ese era el propósito, hermano, de parte de Dios. Que el pueblo escuchara su voz, que miraran su majestad, que miraran su gloria y el pueblo temiera. Y luego en el Éxodo 20, si le sigue leyendo, hermano, el Señor le dio sus mandamientos al pueblo del Señor. No podían escuchar lo que el Dios les hablaba, no podían, hermano, porque era algo muy poderoso. Ellos le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros
Habla tú con nosotros, pero que Dios ya no hable con nosotros, porque vamos a morir. Porque vamos a morir, aleluya, amén. Ahora, hermano, fíjate la diferencia. Moisés, hermano, tenía que venir a Dios y decirle: Señor, tu pueblo ha pecado, ten misericordia de ellos. Señor, ¿qué van a decir las naciones? Para eso sacó Dios a su pueblo, para destruirlos en el camino. Nunca tal hagas tú, Señor. Moisés, hermano, representaba al pueblo ante Dios y representaba a Dios ante el pueblo. Moisés representaba al pueblo ante Dios y representaba a Dios ante el pueblo. Amén. Ahora fíjate la diferencia para mí, para ti, hermano. Y muchas de las veces no se quiere acercar el hombre. Amén. Ahora, hermano, no necesitamos a Moisés para hablar con el Señor. Ahora no necesitas que venga Moisés. Ahora no necesitas, hermano, que venga Moisés y le diga: a ver, voy a llevar la petición de mis hijos. No, hermano, aleluya. Ahora, hermano, yo y tú podemos hablar con el Dios Todopoderoso. Ahora el Dios Todopoderoso nos habla con su palabra. Ahora, hermano, el Señor, a través de este monte, de la misericordia, de la adoración, yo y tú, hermano, alcanzamos misericordia por medio de Jesucristo. No necesitamos a Moisés, pero todo hombre necesita a Jesús en su corazón. Toda persona necesita a Cristo como su único Dios y Salvador. Si tú no lo tienes, hermano, que estás oyendo, necesitas a Cristo, aleluya, para que alcancen misericordia y favor del Dios Todopoderoso, aleluya. El pueblo le dijo, hermano: ya no hables con nosotros, Dios, que Moisés nos hable, pero tú no hables con nosotros porque vamos a morir. Aleluya, amén. Pero Dios, hermano, es muy hermoso. Dios es muy bueno, aleluya, amén. Dios, hermano, a través de Jesucristo, a través de Jesucristo tenemos un grande privilegio, hermano, aleluya. Tenemos el más grande privilegio que no tuvo Israel, aleluya. El privilegio que no tuvo Israel, hermano, de presentarse a un pueblo completo para adorar al Señor, para ofrecer sus sacrificios. Ellos siempre necesitaron un intermedio, un sacerdote que los representara delante de Dios, aleluya, amén. Un sacerdote, hermano, terrenal, un hombre, hermano, amén, un hombre mortal como tú y como yo, aleluya. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, hermano, amén, que Jesucristo, hermano, aleluya, que Jesucristo, hermano, amén, dice, hermano, tal sacerdote nos convenía. Te conviene este sacerdote, amén, hecho más sublime que los cielos. Este sacerdote, hermano, es más sublime que los cielos, sin mancha, sin pecado, apartado de todo del mal. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos porque a través de la muerte, amén. Pero él, hermano, tenía un sacerdocio y tiene un sacerdocio según el orden de Melquisedec, que permanece para siempre, aleluya. Y luego dice en el capítulo 7, viviendo siempre para interceder por nosotros, aleluya. Este sacerdote es el que le quiero yo, aleluya, amén. Este sacerdote es el que tengo, aleluya. Jesucristo, hermano, aleluya. Jesucristo es el mejor. Jesucristo, hermano, aleluya, venció la muerte. Se acabó, hermano, el sacerdocio de Leví, aleluya, amén. Ahora, hermano, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, dice el Señor: vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Ahora, hermano, yo y tú, por medio de Jesucristo, podemos acercarnos ante Dios, dice, para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en tinieblas, pero nos ha llamado, hermano, Él a una luz admirable, a una luz, hermano, que no se compara con ninguna otra luz, amén. En tu luz veremos la luz, dice su palabra. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Al Señor, hermano, es toda la gloria, amén. El Señor es toda la honra, hermano, toda la alabanza. Nos hemos acercado, hermano, amén, al monte de Dios, al monte de Sión,
al lugar, hermano, el monte de Sión, lugar de adoración. Lugar de adoración, hermano. Dios le dijo al pueblo, prepárate porque en 3 días voy a venir a ti. En 3 días te tienes que santificar. En 3 días te tienes que preparar. Hermano, Dios nos ha dado mucho tiempo a mí y a ti, aleluya, amén. Muchos ni siquiera están santificados. Muchos ni siquiera les gusta adorar al Señor. Muchos ni siquiera anhelan, hermano, adorar al Señor. Esto es triste. No has conocido el monte al que Dios te ha acercado. No has conocido, hermano, aleluya, amén. Este monte, hermano, dice, no te acercaste al monte que se le podía palpar. No te acercaste al monte Sinaí, donde el pueblo del Señor no te acercaste a ese monte, sino que lo habéis acercado al monte de Sión, a la compañía de muchos millones de ángeles, amén, a la nueva, a la Jerusalén celestial, a Jesucristo de un mejor pacto, a la sangre que habla, hermano, que habla mejor que la de Abel, a Jesucristo, hermano, aleluya. Jesucristo es el Señor, aleluya, amén. ¿Dónde está ese monte? ¿Dónde está ese camino, hermano, aleluya, amén? ¿Dónde está esa oportunidad que Dios nos dio? ¿Cómo puedo yo entrar ahí? Te has de preguntar, ¿cómo puedo entrar a ese monte? ¿Cómo me puedo acercar a ese monte yo, aleluya? A lo mejor no lo conoces, a lo mejor no lo has sentido, pero en ese monte se siente la presencia de Dios. En ese monte, hermano, se siente la gloria de Dios. Así como humeaba el hermano, como humeaba aquel lugar. Así como el pueblo se espantaba y decía, no nos hables Dios, ya no nos hables, aleluya, amén. En este monte, por la gracia y la misericordia del Señor, yo digo, hermano, háblame, Señor. Tócame, Señor, aleluya. Acércate a mí, Señor, dice el Señor. Acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes, aleluya. Gloria al Señor. Dios, hermano, es muy bueno, aleluya, amén. Yo no sé, hermano, qué estamos pensando, pero Dios, hermano, es muy maravilloso. Jesucristo, hermano, por medio de Cristo, yo y tú, por medio de Cristo, yo y tú tenemos esa oportunidad, hermano, no la desprecies. No desprecies esa oportunidad, hermano, amén. No desprecies, hermano, a donde el Señor te ha acercado. Dios te acercó al monte de Sión para adorarle, hermano, aleluya, para glorificarle, para exaltar su nombre, para decirle, hermano, que Él es santo, para anunciar sus virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas. Ahora, hermano, estamos en la luz admirable que es Jesucristo. Ahora estamos ahí, dice, y si ya estamos en esa luz, dice, para que anuncie las virtudes del Señor. Glorifica al Señor, hermano, aleluya. ¿Cómo entras al monte de Sión? ¿Cómo, hermano, cuando el pueblo subía al monte de Sión? Cuando David subía al monte de Sión, cuando Salomón construyó el templo del Señor y ofreció miles de carneros, miles de becerros, hermano, del Señor. Dice, hermano, que no necesitó prender fuego. Cuando Salomón entregó el sacrificio, los sacerdotes, hermano, entregaron al sacrificio al Señor. No necesitaron prender fuego, dice, porque fuego de Dios cayó, porque la poder del Señor descendió. ¿Y sabes qué hicieron, hermano? Y todo el pueblo, dice, adoró al Señor, su rostro en tierra, aleluya. Todo el pueblo adoraba al Señor. Hermano, no hay judío que no sepa que Sión es un lugar de adoración. No hay cristiano que no sepa, hermano, que la presencia del Señor es un lugar de adoración. Es un lugar de alabanzas al Señor, al Creador, Dios Todopoderoso, aleluya. ¿Dónde está ese camino, hermano? Aleluya, amén. ¿Dónde está ese camino? Ese camino, hermano, estaba cubierto. Ese camino, hermano, no se había abierto. Cuando Cristo vino, hermano, aleluya. Cuando Cristo vino, nos abrió ese camino. Nos abrió ese camino, hermano, para que yo y tú pudiéramos subir a ese monte. Nos abrió ese camino, hermano, para que yo y tú pudiéramos acercarnos a ese monte, a ese castillo, a esa fortaleza, a ese lugar alto. Con Cristo, hermano, aleluya, amén. Él vino y abrió el camino. En el libro de Hebreos, hermano,
capítulo 9. Fíjate lo que dice el capítulo 9. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos, capítulo 9. Fíjate lo que dice. Vamos a leer del 7, amén. Habla de la segunda parte. Habla, hermano, de cómo estaba, hermano, el tabernáculo antes, cómo el pueblo del Señor se acercaba. Amén, pero solamente dice el sacerdote, hermano, una vez al año. Se acercaba, hermano, amén, una vez al año hasta el lugar santísimo, aleluya. Dice, versículo 7, 9, 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. Él tiene que presentarse con sangre para él y con sangre para el pueblo. Amén. La cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Fíjate lo que dice el 8. Dando el Espíritu Santo a entender. Amén. Que con esto que aún no se había manifestado. Que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte estuviese de pie. Lo que Dios está diciendo, hermano, amén. Mientras que existiera ese tabernáculo, hermano. Mientras que existiera ese tabernáculo, amén. El segundo tabernáculo no podía venir. Mientras que existiera ese tabernáculo, hermano, solamente había un lugar restringido. Había un lugar restringido. Mientras existiera ese velo, hermano, había un lugar restringido. Y sigue diciendo, amén. Lo cual simboliza por el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practique este culto. Amén. Dice, ya que consiste solo de comidas, bebidas, en diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma. Hasta el tiempo, una reforma es un cambio, aleluya. Hasta el tiempo de la reforma, amén, de reformar las cosas. ¿Cuándo fue ese tiempo de reformar las cosas? Dice ahí, pero estando ya presente Cristo. Ahora Cristo está presente, hermano, aleluya. Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no de hecho de manos, es decir, no de esta creación. Había un tiempo de reformar las cosas, aleluya. Pero cuando Cristo se presentó, hermano, amén, empezó el cambio, aleluya. Cuando Cristo fue a esa cruz, cuando Jesucristo fue a esa cruz, hermano, dijo unas palabras, dijo, consumado es. La palabra consumado, hermano, dice, todo está pagado, aleluya. Hermano, tus pecados, Cristo, si tú recibiste a Cristo, tus pecados, hermano, Cristo los llevó. Cristo, hermano, nos pagó el precio, aleluya. Amén. Por eso dice, consumado es. El precio está pagado. Pero no solamente estaba pagado el precio. No solamente, hermano, algo maravilloso, gloria al Señor, amén. No solamente el precio por mi pecado fue pagado en esa cruz, no, hermano, aleluya. No solamente mis pecados fueron ahí, aleluya. Dios te dio otro privilegio, aleluya. Dios te dio otro privilegio en el nombre de Jesús. ¿Cuál privilegio te dio el Señor? Aparte de que tus pecados, aparte de que mis pecados fueron, hermano, amén, fueron pagados por Jesucristo, amén. El privilegio que nos dio el Señor, aleluya. El privilegio que nos dio el Señor, amén. Mateo 27 dice, hermano, cuando Cristo murió, cuando Cristo pagó por mí, por ti, algo, hermano, empezó a pasar en ese lugar. Cuando Cristo, hermano, entregó el Espíritu, cuando Jesucristo, hermano, murió en esa cruz, cuando esa sangre fue derramada, dice el libro de Mateo capítulo 27, aleluya, amén, 51. Y he aquí, dice, he aquí amén, el velo del templo, aleluya, la segunda parte, lo que dice en el libro de Hebreos, amén, que mientras estuviera esa parte no había oportunidad para ti, para mí. Pero en el libro de Mateo 27, 51 dice,
Y aquí el velo se rasgó en dos, de arriba, amén, de arriba abajo. Y la tierra tembló, aleluya. Y las rocas se partieron. Yo estaba diciendo, ¿por qué temblaría la tierra? Ponte a pensar, hermano, aleluya. ¿Por qué crees que la tierra tembló, aleluya? ¿Por qué cuando Jesucristo murió la tierra tembló? Aleluya, hermano, porque dice la palabra del Señor que Jesucristo descendió, hermano, a las partes más profundas de la tierra, a predicarle a las almas encarceladas, los que no alcanzaron otro tiempo, los que no escucharon la palabra, aleluya, amén. Jesucristo fue y les predicó, aleluya. Cuando la tierra empezó a temblar, hermano, aleluya, la tierra reconoce el poder del Señor. La tierra, hermano, reconoce que el Dios Todopoderoso, que el Cordero de Dios, que el Mesías, que el que pagaba el precio por el pecado, estaba descendiendo, aleluya. La tierra no podía contemplar el poder del Señor, aleluya, amén. La tierra, hermano, estaba reconociendo que el Todopoderoso estaba bajando, que el alto y el sublime, hermano, iba a predicarle a aquellos espíritus encarcelados, aleluya, amén. Y la parte, hermano, de pagar el precio por ti, aparte de pagar el precio por mí, leíste la escritura que dice, el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Multitudes pueden entrar, multitudes pueden venir a Jesús, multitudes pueden acercarse al Señor, amén, al Dios Todopoderoso, por medio, solamente hay un medio, hermano, por medio de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro medio para acercarnos al monte de Sión. Por eso, hermano, en el libro de San Juan, Jesucristo dijo, hermano, aleluya, San Juan 14:6, ahí Jesucristo les estaba hablando, ahí Jesucristo les habló de este camino, hermano, aleluya. Ahí Jesucristo les habló y les dijo, yo soy el camino, aleluya. Yo soy ese camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué vas a encontrar en el monte de Sión? En el monte de Sión vas a encontrar la verdad, vas a encontrar la vida, aleluya. Vas a encontrar el gozo, vas a encontrar la paz que nunca hemos conocido, que nunca el mundo ha conocido, aleluya. Por eso Jesús dijo, hermano, amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va a poder entrar. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí. Nadie viene. Nadie puede venir a ese monte si no viene por medio de Jesucristo de Nazaret. El Todopoderoso, aleluya, amén. El Todopoderoso, hermano. ¿Quieres acercarte a ese monte, hermano? ¿Quieres de verdad acercarte a ese monte? Ese monte, hermano, es un lugar de adoración. Ese monte, hermano, se manifiesta la gloria de Dios. En ese monte, hermano, se manifiesta la gloria de Dios, aleluya. En una ocasión, hermano, Moisés le dijo a Dios, Señor, ahí mismo en el libro de Éxodo, capítulo 28, le dijo, Señor, que le mostrara, hermano, amén. Perdón, cuando los sacerdotes, hermanos, se acercaban, cuando se acercaban los sacerdotes, hermano, al Señor, dice que se ponían una campanilla. Se ponían una campanilla, hermano, amén, de oro, de granada, amén. Y una campanilla de oro, amén, de granada de otra granada en sus pies, amén. En la orla alrededor de sus vestidos. Y esta campanilla, hermano, amén, estaba sobre la vestidura de los sacerdotes que administraban, amén. Dice, y se oirá cuando se entren en el santuario. La campanilla, hermano, si usted mueve una campanilla, hermano, amén, esa campanilla, hermano, empieza a hacer ruido. Si usted mueve esa campanilla, hermano, se empieza a escuchar un sonido. Y esa campanilla, hermano, cuando el sacerdote se acercaba, empezaba a sonar. Y cuando empezaba a sonar, hermano, empezaba a hacer ruido, amén. Si usted mueve un pandero, si usted mueve algo, hermano, instrumento que le alaba al Señor, hermano, una armonía se empieza a escuchar, aleluya. No puedes acercarte a la presencia de Dios, hermano, si no le adoras, si no le glorificas, si no reconoces que Él es el Todopoderoso. El movimiento de la campanilla, hermano, amén, significaba, hermano, que el sacerdote estaba vivo, que el sacerdote, hermano, estaba ministrando y estaba vivo
delante de la presencia del Señor. Aarón dice, cuando estaban, se oirá el sonido de la campanilla en el santuario delante de Jehová cuando salga, para que no muera. Y harás, dice, harás además de ellas una diadema. Y esa diadema, hermano, tenía que decir santidad a Jehová. Camino restringido, hermano, aleluya. Donde solamente Aarón podía entrar. Donde solamente Aarón entraba una vez. Dice, una vez al año. No sin sangre, aleluya, amén. Pero con Cristo, hermano, ahora, hermano, todo es diferente. Sión, hermano, es un lugar de adoración, de misericordia. Si tú lees, hermano, el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 15, dice, Joel, hermano, incita al pueblo y le dice, tocad trompeta en Sión. Tocar trompeta en Sión. Convocar asamblea. Reunir a los ancianos, a los niños, a los que maman leche, y que salga de su tálamo la novia. El novio es entre la entrada y el altar. Lloren sacerdotes, ministros del Señor. Lo que está diciendo, hermano, empiecen a proclamar, empiecen a decir, pero ¿dónde iban a decir? Desde el monte de Sión. Desde el monte de Sión se tenía que anunciar, hermano, que Cristo vive, que Cristo reina, aleluya, amén. Que Cristo viene pronto, hermano, aleluya, amén. El pueblo recibió un plazo, 3 días para santificarse. ¿Cuánto tiempo nos ha dado el Señor a mí y a ti, hermano, aleluya? ¿Cuánto tiempo nos ha dado el Señor y no hemos querido santificarnos? ¿Cuánto tiempo nos ha dado el Señor, hermano? Y todavía muchos están jugando con las cosas del Señor. ¿Cuánto tiempo nos ha dado el Señor, hermano? Y no queremos entrar a su presencia, aleluya. Acércate, el libro de Hebreos lo dice en el capítulo 4, hermano. Acercaos confiadamente al trono de la gracia, para que alcancen misericordia al oportuno socorro. No te dé miedo acercarte al Señor, hermano. El Señor, si vienes con un corazón sincero, arrepentido, hermano, Dios no te va a rechazar, hermano. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no rechaza un corazón que necesita, hermano, un perdón. Dios no rechaza un corazón que necesita, hermano, alcanzar misericordia. Jesucristo, hermano, es el Jesús de las oportunidades. Jesucristo es el Jesús de las oportunidades. Cuando el mundo te ha cerrado todas las oportunidades, hermano, Jesucristo, hermano, nos dio una oportunidad a mí y a ti, aleluya, amén. Muchos, hermano, muchos hemos recibido esa oportunidad, aleluya, amén. Hay mucha, hermano, hay mucha escritura todavía, hermano, ya falta poquito, amén, pero Dios es muy bueno, hermano, aleluya, amén. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no vamos a adorarle al Señor, amén? Jerusalén, hermano, amén, Sión, lugar, monte de Sión, lugar de adoración y de misericordia, amén. Vamos a leer, hermano, amén. Fíjate lo que dice. Vamos a ir a un salmo, aleluya, amén. Vamos a ir a un salmo, hermano, y vamos a ir al Salmo 48. Amén, el Salmo 48, versículo 1 y versículo 2. Es un salmo, hermano, que habla del monte de Sión. Y es la palabra del Señor, dice así, Salmo 48, 1 y 2. Dice, grande, grande es Jehová. ¿Tú crees que Dios es grande, hermano? ¿Tú alcanzas a conocer que nuestro Dios es grande, hermano? Es el más grande, el santo y el sublime. Y digno. Nuestro Dios, hermano, aparte de ser grande, es digno. Es digno el Señor de ser en gran manera alabado. El Señor es digno de que nosotros le adoremos. El Señor es digno, hermano, amén, de que nosotros le glorifiquemos. Pero fíjate en dónde, amén, en la ciudad de nuestro Dios. ¿Cuál es la ciudad de nuestro Dios? En el monte santo. Ese es el lugar donde tenemos el monte santo. El versículo 2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Fíjate cuál es el monte de Dios. El monte de Sión, al
los lados del norte, la ciudad, dice, la ciudad del gran rey, aleluya. Por eso, hermano, cuando el libro de Crónicas, cuando David llegó a la ciudad, a Sión, hermano, dice que los de él le dijeron, ¿sabes qué? Dice, aún si David entrara a este lugar, los cojos lo echarían para afuera. Y dice que desde ese tiempo, amén, los cojos, hermano, amén, fueron aborrecidos por David, porque David, dice, tomó la fortaleza de Sión y la llamó la ciudad de David, aleluya, amén. Donde David, hermano, subía y glorificaba al Señor. Donde David llevaba el arca del pacto, aleluya, amén. Gloria al Señor. El monte de Sión, amén. La ciudad del norte. La ciudad del gran rey, aleluya, amén. Y luego el Salmo 132, hermano, dice 14. 132, 13, 14 dice, porque Jehová ha elegido a Sión por habitación para sí, aleluya. Esta, dice, este es para siempre el lugar de su reposo. Aquí habitaré porque le he querido, aleluya. Aquí voy a habitar porque le he querido. ¿Dónde quieres habitar tú, hermano? Aleluya. ¿Dónde quieres habitar tú? Aleluya. El mejor lugar es el monte de Sión. Por medio de Jesucristo, hermano, no hay otro. No hay otro, hermano. Alaba al Señor. Espéralo, hermano, porque Cristo viene. Hay un requisito, hermano, para entrar a ese monte. Hay un requisito, hermano, para entrar ahí. Aleluya, amén. Y ese requisito, hermano, está en el Salmo 15. En el Salmo 15, hermano, aleluya, amén. Cuando tú vienes a Jesucristo, hermano, tenemos que cambiar nuestras vidas. Cuando tú recibes a Jesucristo, hermano, dice que todo tiene que cambiar. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque todas las cosas viejas pasaron, todos son hechas nuevas. Y en el Salmo 15, hermano, hay un requisito. Y tiene una pregunta, ahí vamos a parar, amén. Queda mucho, hermano, todavía mucha escritura, amén, pero vamos a parar ahí. Dice, Jehová, tiene una pregunta, Salmo 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién va a habitar en el tabernáculo del Señor? ¿Quién morará en el lugar santo? Aleluya, amén. ¿Quién va a habitar en el tabernáculo del Señor, en el lugar santo? El que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no de usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalarán jamás. Aleluya. Jesucristo, hermano, nos abrió el camino al lugar santo, al lugar santísimo, hermano. Aleluya. Falta, hermano, falta leer el libro de Hebreos, falta leer, hermano, falta mucha escritura. Aleluya, amén. Donde Jesucristo, hermano, ¿cuál es ese camino al monte de Sión? ¿Cuál es ese camino al monte de Sión, hermano? Aleluya, amén. Es Jesucristo, hermano, aleluya. El camino al monte de Sión es Jesucristo. El camino al monte de Sión, hermano, Jesucristo lo abrió cuando se rasgó, hermano, ese velo, hermano, en el templo, aleluya. Dice, hermano, que Él nos abrió el camino a través del cuerpo de su carne. El camino, hermano, al monte de Sión. El camino, hermano, al lugar santísimo, aleluya, amén. Al lugar, hermano, santísimo. Hermano, es algo muy grande, muy especial esto, aleluya, amén. ¿Cómo podemos nosotros entrar al lugar santísimo? ¿Cómo podemos nosotros, hermano, subir a ese monte y adorar al Señor, aleluya? Hermano, tú sabes cómo. Tú sabes cómo entrar a ese lugar, aleluya, amén. Hermano, es ese lugar más hermoso que hemos experimentado. Cuando tú empiezas, hermano, a adorar al Señor. Cuando tú, hermano, empiezas a glorificar al Dios Todopoderoso. Cuando viene el Espíritu del Señor y te toca, hermano, aleluya. Estás entrando, hermano, a un lugar santísimo.
Estás entrando a un lugar, hermano, donde el pueblo del Señor no pudo entrar. Donde el pueblo del Señor tenía un límite, aleluya. Cuando tú vienes arrepentido y te postras al Señor, les perdonan el Señor, viene el Espíritu del Señor, te toca, empiezas a tener conexión con el Señor, tu espíritu se hace uno con el Señor, aleluya. Estás, hermano, entrando a este lugar santísimo, aleluya, adorando, glorificando al Dios Todopoderoso, al único Señor, aleluya, amén, al Dios de toda la gloria, hermano, aleluya, a Jesucristo. Él es el Señor, hermano, aleluya, amén. Recuerda el tema, hermano. Vamos a parar aquí, hermano, amén. Monte de Sión, monte de misericordia y adoración. Monte de Sión, monte de misericordia y adoración, amén. Ahora, hermano, ¿cuántos queremos entrar a ese monte? ¿Cuándo queremos entrar ese día a ese monte, hermano? Amén. Acuérdense, hermano, lo que leímos en el libro de Éxodo, capítulo 20, 18 y 19. Amén. Dice, hermano, que el pueblo le dijo al Señor: Moisés, habla tú por nosotros, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hermano, ahora, hermano, Dios nos abrió ese acceso a mí y a ti. Amén. Ahora, hermano, por medio de Cristo podemos entrar. Ahora podemos hablar con Él, hermano, aleluya, amén. Ahora vamos a hacer una oración, hermano, y en esa oración vamos a hablar con el Señor. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, porque tenemos por medio de Cristo la oportunidad de venir, hermano, al lugar santísimo, aleluya, amén. Ahora, hermano, únete conmigo, hermano, vamos a hacer una oración y vamos a terminar aquí, hermano, amén. Y hay una petición aquí, hay una petición, hermano, amén. La hermana María pide oración, amén, por su familia y su hermano y por la mamá del hermano Víctor, amén. Esa petición, hermano, vamos a orar por ella, amén. Vamos a orar por ella, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos, hermano, a invocar el nombre del Dios Todopoderoso, amén. Ahora, hermano, podemos hablar con el Señor. Ahora podemos comunicarnos con el Señor en el nombre de Jesús. Vamos a seguir orando por nuestra hermana Lourdes también, hermano, amén. Por nuestra hermana Lourdes, por nuestro hermano Ismael y por nuestra hermana Nancy, amén. Por nuestra hermana María, hermano, amén. Por toda su familia, está pidiendo por toda su familia, por su hermano y por la mamá del hermano Víctor. Vamos a hacer oración, hermano, y en esta oración, hermano, vamos a darle gracias a Dios, amén. Únete conmigo, hermano, en el nombre de Jesús. Ahora puedes orar, hermano, no puedes platicar con el Señor sin que nadie te lo impida, hermano, aleluya, amén. Sin que nadie te diga: no te acerques, no, hermano. Ahora Jesucristo, en vez de decir no te acerques, dice: acercaos a mí, acércate al monte de la misericordia, amén. En el nombre de Jesús vamos a orar y darle gracias al Señor por esta enseñanza, hermano. En el nombre de Jesús vamos a orar. Señor, póngase de pie, hermano, allí en su casa, en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor. Gracias te doy, Padre hermoso, precioso, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, aleluya. Por ese privilegio tan grande, amado Dios, que tú nos diste a la iglesia. Oh, a la iglesia que ha sido redimida con tu nombre, con tu sangre, amado Dios. A tu iglesia que ha alcanzado misericordia por medio de ti, Jesús. Gracias por ese camino, Señor. Gracias por ese camino, Señor. Porque nos has abierto el camino, Señor, hasta el lugar santísimo. Porque nos has acercado al monte de Sión, donde alcanzamos misericordia, donde podemos adorarte con libertad, Señor, donde nadie nos va a decir por qué te acercas, aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Ahí quiero estar, Señor. Ahí quiero vivir, Señor. Ahí quiero estar cerquita de ti, Padre hermoso. Bendice a mis hermanos que se conectaron. Bendice a mis hermanos que recibieron esta palabra, Padre. Que tengamos un mismo sentir, Señor. Que nos preparemos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Te ruego por mi hermana María, Señor. Te ruego que la toques ahí donde está, Padre hermoso. Tú conoces su necesidad. Tú sabes su aflicción, Padre hermoso.
pero yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que tú eres sublime. Yo sé que tú eres más grande que todas las cosas, Padre. Te ruego por ella, Padre, que la restaures, Señor. Que por medio de ti, Señor Jesús, ella pueda recibir, Señor, esa sanidad. Pueda acercarse, Señor, confiadamente a tu presencia. Por toda su familia te rogamos, Padre. Por su hermano, por su hermana, Señor. Por la mamá de mi hermano Víctor. Por mi hermano Víctor, Señor, que lo levantes una vez más, amado Dios. Que vuelva a sentir ese gozo, esa pasión, Señor. Porque tu venida se acerca, Señor. En el nombre de Jesús. Por mi hermana Lourdes, Padre. Te ruego que la levantes, Señor. Y te damos gracias por todo lo que has hecho en su vida. Cómo la has levantado, Señor. Cómo le has alargado, Señor, sus días. Gracias, Padre. Sigue teniendo misericordia de ella. Mi hermano Ismael, Señor. Por mi hermana Nancy, Padre. Y por todo aquel que está pasando una necesidad. Te rogamos que tenga misericordia. Gracias por esta palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que estuvieron conectados, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos empape, Padre, en el nombre de Jesús. Que en cada hogar, Señor, donde se escucha tu palabra, Señor, se sienta fuertemente tu Espíritu Santo, Padre. Porque en nuestros hogares, Señor, se debe sentir fuertemente tu presencia, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendice tu congregación. Bendice tu pueblo, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Otra petición aquí, hermano, dice, amén, por el hermano, por el suegro de la hermana, ¿cómo se llama la hermana? Sandra Gutiérrez, amén. Y por su esposo, aleluya. Vamos a orar por este varón, hermano, amén. No sabemos cómo se llama, hermano, pero Dios lo conoce. Dios está ahí, amén. Por el suegro de la hermana Sandra Gutiérrez, amén. Gutiérrez, y por su esposo, en el nombre de Jesús. Padre hermoso, tú eres grande y maravilloso, Señor. Señor poderoso, antes de que salga la palabra de nuestros labios, del corazón, tú ya la conoces, Señor. Te rogamos por el suegro de mi hermana Sandra, Padre, que tú bendigas a ese varón, Señor. Que si mi hermana le habló de ti, Señor, su oído sea abierto, su corazón reciba tu palabra, Señor, para que él sepa que solo tú puedes levantar, que solo tú puedes sanar, que por tus llagas fuimos sanados, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, te rogamos por su suegro, te rogamos por su esposo, amado Dios, que tenga misericordia, Señor, como lo has tenido con nosotros, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Oh Padre hermoso, que todo esto sea para que tu nombre se glorifique, Señor, y el incrédulo empiece a creer, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, todopoderoso, Cristo Jesús. Aleluya. Al Señor sea la gloria. Créalo, hermana Sandra, amén. Dios es grande, hermana. Dios es misericordioso, hermana María. Créalo, hermana, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios los bendiga. Los esperamos, hermano, el jueves, amén. Yo sé que Dios tiene una palabra nueva, hermano, para nosotros, amén. Tomemos esta palabra, hermano, y ora por él para que Dios me permita, hermano, continuar, hermano, amén, con esta enseñanza. Y que Dios los bendiga a todos los que estuvieron conectados ahí. Oremos, hermano, unos por los otros. Oremos unos por los otros, hermano, es mandamiento de parte de Dios, amén. Que Dios los bendiga, hermano. Amén.